leerle una carta que es muy conocida, está en internet, ustedes pueden ver esta y varias otras cartas similares. Y dice esta carta: cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron. Y lo que te revelaré ahora para que lo transmitas a la humanidad también chocará con la incomprensión y los prejuicios del mundo. Te pido aún así que la custodies todo el tiempo que sea necesario, años, décadas, hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo que te explico a continuación. Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras, y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el amor. Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo, olvidaron la más invisible y poderosa de las fuerzas. El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor revela y desvela. Por amor se vive y se muere. El amor es Dios y Dios es amor. Esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida. Esta es la variable que hemos obviado durante demasiado tiempo, tal vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo. Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras fuerzas del universo que se han vuelto contra nosotros, es urgente que nos alimentemos de otra clase de energía. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar el mundo y cada ser sintiente que en él habita, el amor es la única y la última respuesta. Lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi corazón, que ha latido silenciosamente por ti toda mi vida. Tal vez sea demasiado tarde para pedir perdón, pero como el tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a la última respuesta. Tu padre, Albert Einstein. Esta carta ustedes encuentran en internet. Hay 1400 cartas que Lisa Einstein, una de las hijas de Albert Einstein, en los años 80 donó a una universidad hebrea con el acuerdo, el pacto de que ninguna de esas cartas podían salir a luz hasta que hayan pasado 20 años del fallecimiento de su padre. Ninguna podía salir a luz. En algunas explicaba sus métodos, en otros sus hábitos, en otros contaba cosas de la familia, como en esta, por ejemplo, 1400 cartas. Y el acuerdo, el pacto en el cual la hija entró con esa universidad era que 20 años desde la fecha de fallecimiento no podían salir a luz. La universidad cumplió ese acuerdo, aunque dicen que internamente trataban de hallar la vuelta para que eso salga a luz cuanto antes. Pero respetaron el acuerdo. Importantes fundaciones dicen que han donado, pero cantidad de recursos impresionantes a esta institución. Por las cartas que tuvieron, por haber respetado el acuerdo, la familia dijo: todo el dinero que recibe esa universidad es para ellos. Nosotros, la familia Einstein, no queremos nada. Y pusieron por haber respetado el acuerdo. El pacto. ¿Qué es un pacto? Usted va a encontrar que un pacto tiene palabras hebreas, griegas, ¿verdad? No sé cuántos manejan esos idiomas, pero en nuestro idioma tradicional, ¿verdad? Es un acuerdo legal entre dos o más partes. Si usted mira, usted va a ver que la palabra pacto, ahí podemos avanzar, ocurre 284 veces en el Antiguo Testamento. 284 veces. O sea, no es algo que está perdido, escondido por ahí.
En el Nuevo Testamento 37 veces es utilizada esta palabra. Los pactos son la forma en la cual Dios se comunica muchas veces con nosotros, nos redime, nos garantiza la vida eterna en Jesús. Esto lo hace debido a que un pacto que se establece con Él es una promesa y sus promesas no pueden ser quebrantadas. Las que Él estableció. La Biblia, los entendidos describen también como un documento de pacto. El Antiguo y Nuevo Testamento en realidad son el Antiguo y el Nuevo Pacto. La palabra testamento es la palabra latina que se utiliza para pacto. O sea, hay mucho que podemos hablar. Y hoy quiero hablarte de acuerdos entre el hombre y Dios, entre la mujer y Dios. Quiero hablar contigo de algo que no es la primera vez que vas a escuchar, pero quizás es la primera vez que vas a aplicar. Y vas a empezar a ver la diferencia de lo que sucede en Génesis. El Señor dejaba muy en claro muchas cosas para ese momento de la humanidad y para lo que venía por delante. Y Él iba estableciendo, así se vive, así se va a hacer. Y una de las cosas que en un momento dijo a su pueblo, encabezado por Abraham, ahí Génesis 17, ustedes van a ver, versículos 10 y 11, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Y ahí decía, será circuncidado todo varón de entre vosotros, la carne de vuestro prepucio, y será por, ¿qué cosa? Señal del pacto entre mí y vosotros. En el Nuevo Testamento esto fue cambiado y la Biblia habla de circuncidar el prepucio de nuestro corazón. Pero ¿saben qué? Me llama la atención que dice será por señal del pacto. ¿Sabe por qué? Porque hay diferencias que usted y yo tenemos que saber, conocer, manejar entre el circunciso y el incircunciso. Y los que entendían eso obtenían grandes victorias. Hay diferencias entre quien tiene un pacto con Dios y quien no tiene un pacto con Dios. Hay diferencias. Yo no sé cuántos de ustedes tienen un pacto con el Señor, que está caminando algo que ustedes se comprometieron con el Señor. Quizá hoy alguien hizo una ofrenda con pacto, o lo va a hacer. Quizá alguien hizo un pacto con Dios respecto a algo que deba ocurrir, o está esperando que ocurra en los próximos días. ¿Saben qué? En la Biblia nosotros no encontramos altares de bendición. Los altares que estaban ahí eran ¿de qué? De sacrificio. Y con eso se establecía muchas veces el pacto. Hoy en día nosotros tenemos la bendición de que no hace falta levantar ahí las piedras, prender fuego, andar a buscar una vaca, matar o una oveja o algo. Hoy nosotros, Señor, y empezamos a hablar. Y es por eso que quizás mucha gente se olvida de que todo sacrificio involucrado en un pacto requiere que nosotros podamos hacer ciertas cosas. Yo te pregunto, mi hermano, hermana, ¿cuál fue el último sacrificio que hiciste por el Señor? El último. Sea un sacrificio de tiempo, de recursos, de talento. ¿Cuál fue el último sacrificio? ¿O nunca hiciste un sacrificio por el Señor? Qué importante es que nosotros podamos mirar en la palabra del Señor, porque cuando se hablaba de establecer un pacto con el Señor, había cosas que uno tenía que hacer. Y yo le quiero mostrar dos historias y rápidamente mirar esas historias. Por un lado, la historia de Ana. Ustedes conocen a esta mujer, y si no la conocen deberían conocerla. La Biblia dice, 1 Samuel 1:11, e hizo voto. Otra versión dice, hizo un pacto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta mujer no podía tener hijos, era estéril.
Usted, si lee los versículos anteriores, va a ver que se burlaban de ella. Su rival se burlaba. Y ella, en la presencia del Señor, se pone a hacer un voto, un pacto con el Señor. Los versículos siguientes usted va a ver, versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, borracha. Lo que el profeta vio era incorrecto. Lo que especulaba que le pasaba a esta mujer no era lo correcto. Quizá, mi hermano, hermana, ese sea tu caso. Hoy haces o no haces ciertas cosas por un voto, un pacto que estás queriendo establecer con el Señor, y te pueden hacer creer que no estás bien por eso. Como un ayuno, una ofrenda especial. Te lavaron el cerebro. Porque todo lo que hacemos para el Señor va muchas veces, y en la mayoría de ellas, totalmente en contra de lo que el mundo dice que hay que hacer. Vos te vas a guardar virgen para el matrimonio. Decime un poco otra vez. ¿En serio vas a obedecer lo que dice el pastor? Él no es tu papá, no es tu jefe. Y él dijo, y vos vas a obedecer lo que dice una Biblia. Acá, este señor le tenía de una manera errada el concepto, pero siga lo que dice la Biblia. Versículo 14, entonces le dijo Elí, 1 Samuel 1:14, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová, que dice la Biblia, se acordó de ella. Diga conmigo, Jehová se acordó de ella. Y como Jehová se acordó de Ana, se va a acordar de vos, se va a acordar de tu familia, se va a acordar de tus finanzas, de tus proyectos. Pero ¿saben cuándo sucedió eso? ¿Por qué? Porque ella entró en acuerdo con el Señor. Si vos no estás en acuerdo con el Señor, ¿por qué estás esperando que Él haga algo? Ella entró en acuerdo con el Señor. En el versículo 10, ella estaba mal. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró, dice la Biblia, abundantemente. ¿Quién de ustedes cree que la Biblia exagera algo? Y si la Biblia dice que lloró abundantemente, entonces ¿cómo lloró? Lloró abundantemente. Si vos estás en esa situación, hermana, ya ni sabes cuántas lágrimas derramaste por tu marido, por tu hijo, por tu hija. Hermano, si vos estás en esa situación por las cosas que están pasando, ¿por qué no seguir el ejemplo de Ana? Eso pasaba en el versículo 10. Empieza el 11 y ella hizo un acuerdo con el Señor. Este es tu tiempo de hacer un voto, un acuerdo con el Señor. Vos tenés que entrar en acuerdo con el Señor. Ana, la Biblia dice en el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová. La Biblia no exagera, recién dijeron eso ustedes que creen así. Oraba largamente. ¿Qué diría la Biblia de tus oraciones? Yo quiero salir de mi aflicción, ayúdame, Señor, amén.
Y para pasar el tiempo tomamos, fumamos, nos drogamos, vemos pornografía, nos vamos con otra gente para desahogarnos. Y terminamos ahogándonos ahí. Ella oraba largamente delante de Jehová. Y ella hizo un voto con el Señor. Y ¿saben qué? La Biblia dice que Jehová se acordó de ella. Yo quiero proclamar que Jehová se va a acordar de vos. Se va a acordar de vos, de aquello que vos estableciste con Él. Yo no sé quién puede creer, quién puede tomar esa palabra, pero de que sucede lo que el Señor dice, sucede. Otra historia, la de David. Era una vergüenza nacional lo que pasaba en el pueblo de Israel. Un filisteo incircunciso gritaba y hablaba, vociferaba y decía: que venga una persona, uno, que venga acá enfrente, vamos a pelear. David llega y estaba el ejército, estaba en ese lugar donde tenía que haber pelea, a llevar comida a sus hermanos. Pero ese lugar donde tendría que haber movimiento, no había movimiento. Ese lugar donde tendría que haber guerra, lo que menos había era guerra. Estaban escondidos. Ese lugar donde tenían que estar los valientes, lo que menos se veía por ahí era un valiente. La Biblia dice en 1 Samuel 17, 26: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Y pregunta clave acá, para el que entiende la diferencia entre quien anda con pacto o sin pacto. Porque ¿quién es este filisteo? ¿Qué dice? Incircunciso, sin pacto, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. David probablemente ante los ojos de toda esa gente no tenía chances de obtener victoria. Usted veía y usted iba a decir: no, ese va a perder. No, demasiado jóvenes, no, demasiado flacos, no tiene experiencia, no, ¿qué? No, va a perder. No había confianza en él. Pero este joven era el único que tenía ganas de ir y de enfrentar a ese gigante. Incluso el rey de ese tiempo, Saúl, quería impedir. Sigan conmigo en la Biblia, van a ver. Versículo 33 de 1 Samuel 17. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Si alguien tiene la Biblia en guaraní, dice: porque vos sos mitaí. Mitaí nomás en guaraní, ¿verdad? Pero entienden todo lo demás. Y acá la Biblia sigue diciendo: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y así se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo que dice incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Yo quiero invitarle a que usted levante su mano. Usted que está pasando problemas, dificultades, usted que tiene un gigante ahí enfrente, y tome como esa onda que tomó David en esa oportunidad, usted tome en esta noche. Y hoy es tiempo de soltar en fe esa onda. No importa los comentarios de la gente ahí a tu alrededor, porque David lo que hizo, lo hizo con una fe tan fuerte, tan personal, tan real. Nadie tenía fe en él. Nadie quizá tiene fe en tu sueño, en tu anhelo, en ese gigante que está ahí enfrente. David estaba solo, pero tenía fe en el Dios Todopoderoso. Sabía que un incircunciso no se podía parar enfrente a él. David, la fe que él tenía quizás es la fe que vos hoy tenés sobre ese gigante que está ahí enfrente, llamado deuda, llamado enfermedad, llamado una falta de oportunidad nueva, llamado un matrimonio destrozado, despedazado, una familia que no se vuelve a unir. Pero alguien tiene que agarrar esa onda y soltar y reventar la cabeza a ese gigante.
que está disfrazado ahí por el enemigo, queriendo hacerte creer que no vas a poder. Yo me imagino a David pensando en ese pueblo ahí, ¿por qué actúan como si ya están muertos si no murió nadie? ¿Por qué actúan como derrotados si nadie perdió todavía? Y hay muchos hijos de Dios que viven con la cabeza abajo. Viven todo el tiempo llorando, deprimidos, sin acordarse de que tienen un pacto con Dios. Y si no tenés un pacto con Dios, hoy va a ser el momento que tengas que hacer un pacto con el Señor. Porque cuando yo tengo un pacto con Dios, no me interesa el gigante que está ahí enfrente. Porque yo con Dios somos mayoría. Es normal que haya gente en tu contra, pero también es normal que si vos involucras a Dios en tus luchas vas a obtener la victoria. Eso es algo normal. De gloria en gloria, de victoria en victoria, y uno empieza a caminar hacia eso. Hoy quiero incentivar a ese espíritu de lucha, de combate, que no dejes, hermano, hermana, si sos hijo de Dios, a quedarte limitado, a quedarte ahí intimidado por esos gigantes de este mundo, de este sistema. Hay gente que tiene miedo de hablar en sus redes sociales de Dios. Y acá venía a decir que Él es lo mejor de tu vida. Tienen miedo de hablar a su vecino de Dios. Y acá dicen que Él es lo mejor que le pasó en su vida. Tienen miedo de invitarle a ese compañero de trabajo, a ese jefe que le ven llorando porque su matrimonio no funciona, porque no encuentra esperanza. De decirle: Señor, yo quiero orar contigo. Porque están dudando de que Dios pueda hacer algo. David tenía fe, yo estoy seguro, porque ese era el pueblo de Israel, que ellos también decían que tenían fe. Pero la fe sin obras, ¿qué es? Muerta. No sirve. La fe sin obras es muerta. ¿De qué te sirve decir que sos cristiano y actuás como mundano? La fe sin obras es muerta. Si vos tenés fe que ese problema se resuelva, soltá palabra, tira la onda y que ese gigante se caiga. Que esos vicios salgan de tu casa. Que ese esposo infiel salga y venga renovado. Esa esposa que no se levanta, que salga. Pero la fe tiene que ir acompañada de obras. El que tiene pacto, como David, sabe que en su boca hay semilla, que cuando es tirada empieza a germinar. O si no, vean lo que hizo David. 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo. El filisteo venía recontra armado, como el enemigo te quiere hacer creer cuando ves que él está mucho más armado que vos. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Pero esto vos y yo tenemos que empezar a decir: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Provoquen a Dios y van a ver que ahí hay un hijo que se levanta y suelta palabra. Cuando alguien provoca a Dios, cuando alguien quiere tocar a un hijo suyo con el que tiene pacto, se va a ver con Dios. Se va a ver con Dios. Que se burlen por el pacto que hiciste. Señor, yo te entrego esa vida en tus manos. Yo tengo pacto contigo. ¿Cuántas veces como hijos del Señor bajamos la cabeza todo el tiempo? ¿Cuántos de ustedes tienen fe, hermanos, de que van a terminar bien el año, algo cercano? No sé cómo está tu año hasta ahora, no sé. Pero ¿cuántos tienen fe de que va a terminar bien su año? ¿Y cuántos tienen obras que acompañan esa fe? La fe sin obras es muerta. ¿Dónde
¿Dónde están las obras que dice tu fe que vos tenés? Tenías que abrir tu célula y no abriste. Comprometerte en el ministerio en el cual tenés talento, carga para servir. Tenés fe de que Dios puede hacer un milagro que sea tan grande como no lo hizo en los últimos 5 o 10 años quizá. Pero estás luchando ahora con darle al Señor una ofrenda que sobrepase todos los límites que vos tenías presupuestado, establecido. La fe sin obras es muerta. ¿O acaso los políticos más corruptos no dicen cosas de Dios? En todos los países vemos. La fe sin obras es muerta. Ese pueblo era del Señor, se suponían que eran hombres valientes de fe, pero tiene que pararse un hijo del Señor que entienda el poder de un pacto con el Señor y pararse y empezar a hacer algo. Cuántas obras increíbles, hermanos, desde ese tiempo de Ana, de David, sucedieron hasta el tiempo, por ejemplo, de Jeremías. ¿Por qué le digo Jeremías? Porque quiero mostrarle Jeremías capítulo 6. ¿Cuántas obras tremendas pasaron ahí? Pasó todo ese reinado de David, de Salomón. Pasaron Elías, Eliseo. Pasó Nehemías y ese pueblo que reconstruyó todos esos muros. La increíble historia de Job. Todo lo que pasó, Isaías. Pero el profeta Jeremías pareciera estar escribiendo en ese tiempo algo que está en lenguaje 2016. Jeremías 6, versículo 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es ¿qué cosa? Lenguaje 2016, vergonzosa, no la ama. ¿Será que estaba hablando de vos o de mí acá? ¿La palabra de Dios te es vergonzosa? ¿No amás la palabra del Señor? ¿Acaso tus oídos son incircuncisos, es decir, sin pacto con el Señor? Por eso aceptás voces divisionistas, por eso prestás tus oídos a chismes, a tonterías, macanadas que se dicen en cualquier parte. No, pero yo escucho nomás. ¿Y acaso la Biblia no dice que la fe viene por qué? Por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo escucho nomás. Oídos incircuncisos. Un oído que tiene pacto, escucha la palabra de Dios, se llena de fe, se llena de esperanza, no se llena de toda esa basura que el mundo ofrece. Se llena de palabra de Dios para tener fe y para que esa fe empiece a transformarse en obras. ¿Cómo te vas a llenar de fe si escuchas todo el día cosas contrarias al Señor, a los hijos del Señor? ¿Cómo? No, yo quiero escuchar nomás lo que dicen. La duda también viene por el oír. ¿O no? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La duda viene por el oír y el oír de ese chisme de la vecina de repente. Último pasaje antes de terminar, y si me acompañan acá, Hechos 7:51. Fíjense que la Biblia dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Y le recuerda, y por la pinta seguían ahí todavía, y de oídos. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Acaso tu corazón es del que está hablando acá, ese corazón incircunciso?
ese corazón que no tiene pacto con el Señor, Dios quiere establecer, hermano, hermana, acuerdos contigo. Cuando yo me iba a empezar a congregar acá en la iglesia, a mí me decían, cuídate, te van a soplar en tu oído para que vos hables cosas raras, no vaya que dejarte engañar, te van a lavar el cerebro. Y la primera vez estaba duro, estaba ahí viendo, bueno, ¿quién va a ser acá el tipo que viene a querer hacer algo? ¿Verdad? Y pasaba el del protocolo y yo le miraba, ¿verdad? A ver si... Y hay muchos que lastimosamente vienen a la casa del Señor, hacen esto para cumplir, tal vez pensar que bueno, sentarte un ratito, 1 o 2 horas acá, aplaca todo y termina. Pero se pierden lo más maravilloso que la vida puede demostrarles acá en la tierra. Sobrepasa lo que es verle nacer a tu hija, a ese momento de, no sé, de casarte, de estar. Ese momento en el cual el Espíritu del Señor empieza a llenar tu vida. Acá podía decir cualquier otra cosa en este versículo donde habla de los incircuncisos de corazón y de oídos. Podía decir, vosotros resistís siempre a los apóstoles, vosotros resistís siempre a los discípulos, ustedes resisten siempre la parte de la ofrenda, ustedes siempre resisten el desafío al ministerio, pero acá dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Porque el diablo sabe que no puede volver a pararte el día que te llenes del fuego del Espíritu Santo. Que tu oración no va a volver a ser nunca más la misma. Que ese fuego que empieza a arder acá adentro, ¿sabes qué empieza a hacer? Consumir y quemar parte por parte todo aquello que no le agrada al Señor. Y cuando ese fuego llena tu vida, quema. Y no es algo que yo pueda hacer por tu vida. No es algo que alguien poniéndote la mano simplemente puede hacer. Puede ser que Dios a través de su vida te infunda la fe, la esperanza y que ahí vos recibas. Claro que sí. O que ese Espíritu del Señor pase a la vida del otro. No dudo de eso. Pero hay cosas que no podemos delegar. Se vienen las vacaciones y nadie de ustedes le va a decir al de al lado, ¿sabes que tengo 12 días en la playa? ¿No querés ir a disfrutar por mí esas vacaciones? Nadie en el tiempo de noviazgo dice, ¿sabes qué? A mí no me gusta la parte romántica. Que enviar flores, que mensajes hasta la madrugada, que tratar de conquistarle a la suegra, que hablar. A mí esa parte no me gusta. Besarle a la novia, ir de la mano, a mí eso no me gusta. ¿Será que vos no te podés encargar de esa parte y cuando llegue en el altar, ahí yo vuelvo a tomar mi lugar? Mucho menos le vas a delegar a alguien tu luna de miel. Pero hermano, hermana, la parte espiritual, si vos querés delegarle a otro, que tu líder ore, se prepare, se capacite y él te dé palabra, te infunda fe. Que el pastor acá tenga que pasar tiempo en intimidad para venir a hablarte, tocar tu vida y que pase algo. Dios nunca dice que habló con nietos, Él siempre habló con hijos. No importa tu apellido, no interesa lo que hizo tu papá, tu mamá, tu abuelo en lo espiritual. Dios contigo quiere tratar, Él quiere entrar en pacto contigo. Pero vosotros, dice acá, sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Yo quiero desafiarte a vos que nunca hiciste un pacto con el Señor. Que vos hagas con el Señor, no hagas creyendo lo que yo te dije. O por lo que yo te estoy diciendo, vos sabrás de qué manera será tu pacto con el Señor. Yo no sé cuál es ese acuerdo al cual vos querés llegar con Él. Pero en todo pacto hay derechos y hay obligaciones. Yo entro en pacto con el Señor y disfruto de esos derechos que tengo como hijo con Él. Pero a veces queremos disfrutar solamente los derechos y nos olvidamos de nuestras obligaciones.
O entrar en pacto con el banco y te da el crédito que pediste. Esos son tus derechos, tus obligaciones cada mes, el tiempo que esté determinado, cumplir. Hay gente que a inicio del año hizo pacto con el Señor y no está cumpliendo su parte. Hermano, no salgas de esa manera hoy. Dios quiere establecer acuerdos contigo. Yo no sé quién entiende que su vida puede cambiar si establece acuerdos con el Señor. Acuerdos con el Señor.